Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. En el día de hoy, nuestro equipo periodístico llevará hasta sus hogares la cronología de un peso pesado del periodismo en nuestro país. Me refiero al maestro Aris Vogel, considerado por toda una generación de periodistas como uno de los máximos representantes de este oficio. Precursores de la radio y de la televisión, gran periodista. Fue uno de los maestros que he tenido en mi vida. El maestro. Fue un maestro. Mi gran jefe en televisión, Aris Vogel. El padre del periodismo y el padre de todos nosotros. Su voz fue muy reconocida y su talento también, como director de noticiero TV Hoy, del cual hizo parte desde sus inicios, en 1979, cuando aún se filmaba. Él le mostró a los colombianos todo lo que pasaba en el mundo. Papas, ministros, presidentes y hasta terroristas pasaron por sus micrófonos. Cuanto líder famoso hubiera en el mundo, ellos llegaron allá. Entrevistamos a Pinochet, entrevistamos a Yasser Arafat, entrevistamos a Kurt Waldheim. A Fidel Castro en Cuba, estuvieron en Cuba. Hicieron cosas muy grandes Aris Vogel y Andrés Pastrana. En la época del narcoterrorismo de los años 80 y 90, don Aris fue objeto de amenazas e intimidaciones de distinto tipo. Su hijo fue secuestrado y hasta se salvó de la explosión de un carro bomba cerca del noticiero que él dirigía. Primero en llegar a Tranquilandia fuimos nosotros. No las oportunidades colocaron una bomba en TV Hoy. La botó y la caja voló en 1000 pedazos. Sin embargo, la guerra a la que no sobrevivió fue a la que libró contra el cáncer. Por año y medio, don Aris Vogel luchó contra esa enfermedad. Él tenía acompañamiento médico 24 horas y las quimioterapias lo fueron diezmando. Aquí les contaremos cómo la voz de las noticias se fue apagando poco a poco. Comenzamos. Y cuando yo entro, te puedo decir que no lo reconocí. Pues reducido, mermado en su salud y en sus capacidades. Difícil, muy difícil de superar, pero bueno, yo he contado con mucha ayuda y eso ya después de 3 años de haber fallecido decidimos venirnos para acá. El padre de don Aris Vogel tuvo que cruzar el Atlántico para encontrar la verdadera felicidad y lo logró sin proponérselo y por casualidad. Llegó a Cartagena en 1928 siendo el chef de la Marina Mercante de Alemania y gracias a unas copas de más, su futuro cambió. El señor Vogel se pegó una rasca con un compañero y el buque los dejó. Así se quedó mi suegro en Colombia. En Cartagena se enamoró de Leo Zambrano. Luego de un tiempo se radicaron en Panamá. Allá nació Aris. En total tuvieron 3 hijos. Tuvo 2 hermanos. El del medio murió de año y medio por una meningitis. Y mi suegra estaba muy mal. A mi suegro le aconsejaron sacarla de Barranquilla. Le habían ofrecido trabajo en Panamá y para allá se fueron. Por eso nació Aris allá. En Chiriquí, provincia del Barú, en Panamá. Pero de 2 años la familia regresó a Colombia. La infancia de don Aris Vogel transcurrió en Sevilla, Valle del Cauca, y su juventud en Barranquilla. Le tocó desde muy joven asumir las riendas de su familia tras la muerte de su papá, don Walter Vogel. Pero mi suegro murió en la Alemania. Él había ido a visitar a la familia, se enfermó y no pudo regresar. Ya tenía todo listo para el regreso, le dio un infarto fulminante, él quedó por allá. Entonces Aris empezó en el periodismo para ayudarse con la carrera. Él estaba empezando el 3er año de ingeniería. Entré al periodismo en primer lugar por pura casualidad, en segundo lugar entré de gerente. La UPI iba a instalar en las emisoras unidas de Barranquilla su oficina para prestar servicio al circuito ABC, que era toda la costa, y la matriz era Emisoras Unidas en Barranquilla. Las agencias viven el minuto a minuto. Entonces Aris era pegado a los telex. En esa época era como llegaban los cables de las agencias. Él me enseñó desde las cosas más elementales, es decir, desde revisar los cables que en ese momento llegaban en rollos de papel y eran rollos y rollos y rollos,
que había que revisar y recortar para seleccionar, hasta revisar las imágenes que nos llegaban de TV España, que eran muy poquitas, muy escaso el material internacional. Y yo creo que la mejor experiencia que puede tener un periodista es la agencia internacional, que es de donde provenía. Entonces él tenía el mundo en la cabeza. Él vivía para el periodismo. Él todo el tiempo en el carro siempre iba oyendo noticias. En la casa siempre estaba poniendo noticias, él todo el tiempo estaba informándose, todo el tiempo. Cuando se dio cuenta de que el periodismo cada vez le generaba más y más interés, decidió aprenderlo desde la raíz. Y así fue camarógrafo, editor, reportero y llegó hasta el máximo cargo. Fue director de noticias. Ella tenía una experiencia para dar noticieros de fin de semana, creo que uno de Telecom que hubo. Y él cuando llegó a TV Hoy, armó el grupo de trabajo asesorando al doctor Pastrana. Internacionalizamos los noticieros, que éramos muy provincianos, solamente la noticia local. Y precisamente con Aris Fogel, que yo creo que Aris fue uno de los fundadores de la televisión colombiana, precursores de la radio y de la televisión, gran periodista. Y era el editor de mi programa de TV Hoy. El 1 de agosto de 1979 es una fecha muy importante para la televisión nacional. Ese día debutó al aire el noticiero TV Hoy, bajo la dirección del gran Aris Fogel. Ese informativo pertenecía a la familia presidencial Pastrana. Andrés le dijo que quería hacer un noticiero. Mi papá le dijo, póngame una botella de whisky y en una hora le tengo el libreto. Y así fue. El noticiero empezó en un garaje con los equipos de mi padre, con las cámaras de 16 milímetros. Se filmaban en cintas de cine y luego iban al laboratorio y hacían las ediciones. Entonces a él mismo le tocaba cortar los segmentos noticiosos y pues aprendió toda esa magia de lo que es los comienzos de la televisión colombiana haciendo cine, ¿no? Cuando estaba en el noticiero TV Hoy con Aris Fogel, me decía, ¿cuánto le damos al ministro de Defensa? Entonces uno decía, yo decía siempre que más de un minuto era presidente muerto. Entonces decía, bueno, minuto y medio. Bueno, minuto y medio se contabilizaba. Una vez se revelaba la película, se contabilizaba en una reglita que decía 30, un minuto, minuto y medio, cortaba y pegaba en algo que se llamaba la torta, que uno tenía que ir a llevar a Inravisión y allá se tenía que pasar. Entonces era muy difícil. Entonces cuando empezaba el noticiero, minutos antes estaban los carros y las motos. Entonces uno iba saliendo, corriendo con el cassette y el tipo se iba, o a veces uno se iba con ellos porque había alguna instrucción especial. En esa época que incluso Johnson manejaba el teleprompter. Y yo entré a trabajar el 1 de enero, el 2 de enero del 80. Y la emisión de TV Hoy fue la primera en colores de noticiero que había en el país. Fueron épocas hermosísimas. Una persona que estaba empezando, como era mi caso, en TV Hoy, año 1990, era intimidante la figura de Aris Fogel, porque era un señor con mucha autoridad, un señor que demostraba mucho conocimiento de su área específica de noticias internacionales. Y TV Hoy, lo que tenía, una de sus fortalezas era las noticias internacionales. Aris Fogel le imprime un sello muy personal a la televisión colombiana y sobre todo al género de noticias. O sea, era gente que se sentaba en la Olivetti, en la máquina de escribir, en las máquinas torpedo, y hacían unas cosas espectaculares. A mí don Aris me enseñó a escribir para televisión. Y yo me acuerdo que una de las primeras veces que yo le llegué con un catapacio, leía y miraba y como que decía, Dios mío. Entonces al final rompió y tiró, se volteó y al escritorio. Así era. Inclusive a veces algunos periodistas me pasaban a mí la nota primero para que yo la leyera. Les gustaba no llegar con errores a la dirección, pero se trabajaba muy bien. Y él decía, bueno, mijita, esto es así, así, así. Escribía a 1000, pero era una cosa loca como escribía. Hacía su trabajo bien,
Muy bien, mijito, aquí, muy bien, mijito, haz esto, mijito, porque era ese como su frase que más recordamos, que nos fuéramos sus pupilos. Pero igualmente, si se molestaba, si algo no estaba bien, nos llamaba la atención como tenía que ser, porque pues era un maestro y nosotros unos chicos que apenas comenzamos en televisión. Yo pienso que era como el padre del periodismo y el padre de todos nosotros. Mis dos grandes maestros fueron Álvaro Gómez en la parte de impresos, pero mi gran jefe en televisión, Aris Fogel. Fue un maestro que me enseñó que se podían hacer las cosas bien, que se podían hacer con respeto. Como chicos que estábamos empezando a ser reporteros, pues era un maestro y siempre era intimidante, pero estábamos pendientes de sus pasos, de lo que hacía en cada una de las reuniones, en los consejos de redacción, como decíamos. Aquí son reuniones editoriales, pero recuerdo con mucho cariño y de manera muy especial esa época. Me enseñó a manejar el concepto de la edición y afuera del concepto de la edición hacia adentro, muy compaginado con Enrique Castillo. Tengo más que nadie una visión de un Aris Fogel maestro, de un Aris Fogel protector, paciente. Me supo llevar de la mano y en los primeros pasos de lo que hoy en día hago. La primera persona que me brindó ese apoyo, esa fe, esa credibilidad. Y él siempre creyó en mí, siempre. Fue uno de los maestros que yo tuve y he tenido en mi vida, de los que comenzando me dieron la mano, no solamente como persona, como profesional. Si hay algo que a mí me enseñó Aris Fogel era a respetar lo que piensan los demás y a respetar a la demás gente, que es lo que estamos perdiendo tan rápidamente. Principalmente el periodismo con responsabilidad, con profesionalismo, con entrega. Así que yo creo que ese es uno de los legados más importantes que una persona como mi papá puede haberle dejado al periodismo en Colombia y al mundo. El maestro, alumnos muy buenos tuvo. Hay mucha gente calificada en televisión. Mire todos los que hay hoy aquí, de TV Hoy digo, Vicky Dávila, Juan Roberto, Francisco Díaz, Margarita Rojas, Soraya Nanine. No, pues gente maravillosa, Judith Sarmiento, periodistas de la talla de Gonzalo Guillén, de Edgar Telles, Daisy Cañón, gente pues demasiado profesional. Los periodistas que formaron parte de esa casa recuerdan muchas anécdotas en torno al noticiero, como el día que las instalaciones se estaban quemando. Cuando se incendió el noticiero, ese día nosotros íbamos, mi papá y yo, detrás del carro de bomberos, y yo, ¿qué se había incendiado por ahí? Y se había incendiado el noticiero. A nosotros nos agarró un temblor en el noticiero. Entonces, como Aris era tan gordo, él llegaba y estaba en la puerta y no dejaba pasar a la gente. Y yo, pero gordito, muévete, pero gordito, es que está temblando. Y él ahí en la mitad y nosotros no podíamos. No, mira, era una cosa y ya después nosotros lo recordábamos y nos reíamos de todas esas cosas. Pocos sabían que era amante de la velocidad. Su vida estuvo en peligro varias veces por desafiar a los volantes. Me encantaba la velocidad. Y si estaba tomado, peor. Y ahí de que no le llevara la contraria. Yo peleaba mucho con él por eso. Sobre todo cuando iba conmigo, lo ponía a manejar despacito porque a mí me aterra la velocidad. A él le gustaba mucho. Sencillamente a él se le atrasó una flota. No lo iba a permitir y dispuso a hacerle lo mismo a la flota. La flota lo sacó al camino y se volcaron. Afortunadamente no fueron sino magullones, pero el susto fue bastante grande. Una vez, le habían entregado un carro ese día. Salimos del noticiero y yo le dije que yo manejaba porque estaba ya tomado. No, yo estoy bien, estoy perfecto. Y empezó con ese carro, iban como a 120 kilómetros por hora. Me decía, ¿cómo corre el carro? No, amigo, yo sí, papi, corre mucho. Yo lo único que hice fue apretarme bien el cinturón de seguridad y la otra mano en el freno. Porque dije, no, yo no me voy a matar solo. Y ese día nos accidentamos. Se pasó de un carril a otro.
pero él no se le podía, si uno le decía no corre o cualquier cosa, más corría. Y entonces nosotros, pero Aris, por favor, no hagas esa locura. Vieron, yo les dije, Dios cuida a sus borrachitos. El sábado ya amaneció muy malito, me pidió como a las 3 de la tarde que lo acostara y ya no se levantó más. Llevamos 41 años, ¿no? Sí, ahora en 20 de julio, nosotros nos casamos un 20 de julio. El canal Caracol abre el expediente final del prestigioso periodista Aristides Vogel, quien estuvo al frente de importantes cubrimientos mundiales mientras dirigió el noticiero TV Hoy, como la Guerra de las Malvinas en 1982, varios conflictos políticos centroamericanos y en el Medio Oriente. El noticiero TV Hoy fue el primer noticiero en Colombia que empezó a hacer viajes internacionales. Había ido a Oriente Medio, había, digamos, cubierto guerras, conflictos, grandes personajes del mundo, porque él viajaba de la mano de Andrés Pastrana. Con Aris comenzamos a salir internacionalmente y entrevistamos, yo creo que los grandes personajes de esa época. Muy de usted, entrevistamos a Pinochet, entrevistamos a Yasser Arafat, entrevistamos a Kurt Waldheim, entrevistamos a Lech Walesa, entrevistamos presidentes. Entrevistaron muchos jefes de Estado, a Fidel Castro en Cuba, estuvieron en Cuba. Hicieron cosas muy grandes Aris Vogel y Andrés Pastrana. A cuanto líder famoso hubiera en el mundo, ellos llegaron allá y lo entrevistaban. Muchos que eran divinos. Andrés hacía una entrevista y entonces Aris era el camarógrafo. Y Aris también hacía entrevistas para su programa y Andrés le hacía el camarógrafo, porque eran muy partners. Un gran reportero que termina siendo un extraordinario director que hizo historia también. Entrevistaron a Pinochet y Pinochet en el Bifante les pidió que miraran la entrevista. Y Pinochet de rodillas, arrodillado en la cámara mirando la entrevista. Efectivamente, le pusimos los audífonos y el general, él poner el ojo y tener que espichar la cámara. Entonces estaba arrodillado enfrente a mí. Entonces yo estaba parado y Pinochet arrodillado enfrente a mí. Y Aris Vogel me dice, tome una foto. Y dije, ni se le ocurra. Donde tomemos una foto, Pinochet arrodillado enfrente a mí, terminamos aquí en la plaza, fusilados usted y yo. Pero esa debió haber sido la foto del siglo. A Aris y a mí fuimos al Líbano. En ese momento era muy complicado porque era entrevistar en Beirut a Yasser Arafat. Y yo recuerdo que fuimos a grabar un campamento de entrenamiento de niños guerrilleros. Y minutos después de haber salido nosotros fue bombardeado ese campamento. Y después con Arafat eso. Llegamos a poner el trípode, a poner la cámara, porque era cachetera, era trípode y esto. Se cae el trípode, claro, y el sonido de un trípode tenía en el momento todos esos guardaespaldas y toda la gente que estaba cerca de Yasser Arafat, pues lógicamente tuvo mucha preocupación. Más se demoró en caer al piso que les cayeron encima todos los escoltas de Yasser Arafat, papá y Andrés. Y Casi lo cuelgan allá. Para él lo más importante era el mensaje, que era qué es lo que estaba pasando en el mundo. No era que él estuviera frente a la cámara, no era que él tuviera que estar dentro del estudio. Él se encargaba de armar sus reportajes muy bien hechos, muy sólidos, y lo demás realmente no le interesaba, era que saliera bien el trabajo de sus reportes internacionales en TV Hoy. Así logró muchas chivas en los diferentes ámbitos del país. El triunfo del jardinerito de Fusagasugá en la Vuelta a España en 1987 es una prueba de eso. Colombia se enteró de que la copa se quedaría en casa gracias a la sagacidad de Aris Vogel. Incluso recuerdo mucho la anécdota cuando se le ocurre a él, después de que Lucho Herrera está en la Vuelta a España, no, hay que viajar a España, tenemos que estar en Madrid. Fue tal vez uno de los ejercicios periodísticos más importantes, tener a 2 horas de terminar a Lucho Herrera, ser el campeón de la Vuelta a España, tenerlo en contacto con el presidente en el set de TV Hoy. Y así era para todo. Sin verlo en persona, editando notas a Mike Tyson. Y él me decía, este pelado va a ser el dueño del mundo del boxeo. Amaba trabajar en televisión, pero paradójicamente no le gustaban las cámaras.
Nunca le gustó salir en cámara, ya cuando tocaba, ¿no? A él le llamaban el fantasma de la televisión, porque no se le veía la cara. Semejante vozarrón, ¿no? Ese vozarrón de Aris es una cosa impresionante. Es casi una presencia actoral que tenía frente al micrófono. Entonces él siempre decía, esta noche en TV Hoy, con esa voz súper potente, y empezaba a leer uno a uno los titulares y marcaba el ritmo así, con su mano. Sí, cuando empezaba a leer. Aris Vogel, TV Hoy. Aris Vogel, TV Hoy. Aris Vogel, TV Hoy. Ese Aris Vogel TV Hoy era una marca registrada de esa gran persona que fue el director de TV Hoy. Era un hombre con una gran sabiduría, muy culto y dominaba casi todos los temas. En cuestiones de humor era muy exquisito. Era un hombre muy inteligente, muy cumplido. Odiaba que lo hicieran esperar. Así fuera yo, estaba lista cuando él decía o se iba y me dejaba. Muy estricto. Tenía un genio muy parejo, muy tranquilo. Pero pues bueno, en el trabajo sí lo vi muchas veces con el alemán saltado. Muchas veces lo vi un poco ofuscado cuando las cosas no salían como él quería que salieran. Tú sabes cómo es el ambiente de un noticiero. El estrés es horrible, pero siempre lo supo manejar. Me jalaba las orejas muy fuerte, pero siempre con una cosa muy constructiva, de mucho cariño y de mucho respeto. Pero siempre en medio de todo el respeto y la camaradería. Él siempre fuera del noticiero fue un hombre muy amigable. De muy buen genio, amigable, querido, sonriente y en general yo diría que muy tranquilo. Es que además él tenía un humor muy ácido, ¿no? Era burlón. Mamagallista, él era muy mamagallista. Don Aris siempre se refería a la gente como amiguito. Recuerdo que me decía, amiguito, esto no es de caucho. Tenemos que cumplir con los tiempos. Y eso sí era bastante estricto para que cumpliéramos con los tiempos de los informes. Tenía una agenda muy apretada y eso le impedía estar presente en algunos momentos clave de su familia. Viven más para el trabajo que para la familia realmente, porque el periodismo exige mucho cuando se hace como se debe hacer. Para nosotros la familia Aris era muy cercana. Bueno, todos los muchachos de él, los hijos de Aris, le heredaron mucho su vena periodística, ¿no? Que es muy bien bonito. Todo lo que sé, la gran parte que sé de televisión, de redacción, de todo, se lo debo a él. Siempre nos enseñó y nos inculcó a ser trabajadores, a ser leales, a ser honestos. Y bueno, creo que eso representa a mi papá. ¿Qué me enamoró de él? La mirada, la sonrisa, la forma en que me trataba. Bueno, entre noviazgo y matrimonio estuvimos juntos 52 años. Obviamente doña Pilar pues es que es divina, ¿quién no va divinamente con ella? Sí, ellos tenían una relación en lo que yo conocí muy bonita, muy cercana. Entonces nos reuníamos y de repente, no, decía Pilar, ¿qué tal este? Ahora porque se ajuició, pero este hombre era de los que llegó al día siguiente y decía, ¿qué te parece? Me atracaron. ¿Cómo así que te atracaron? ¿Y qué te pasó? ¿Qué te quitaron? Pero yo te veo bien. Me decía, una media. Claro, porque yo sin una media. Entonces... El licor lo seducía. A veces se excedía en el tema. Era bohemio, le gustaba la música, le gustaba la parrandita, como todos en el medio. Era un buen bebedor. Sí, le gustaba para ir empinar el codo, coquetico era, pero amiguito. ¿Y ahora qué te pasó? Y yo con un mundo de besos y cosas por acá, entonces decía, ¿y ahora qué fue lo que te pasó? ¿Dónde andabas tú metido? No, mi amor, es que yo soy más de malas. Imagínate que se cayó un camión de payasos encima mío y yo, o sea, tenía la... Y eran respuestas muy inocentes, muy... que Pilar lo que decía, en lugar de cogerlo, me daba risa. La suerte se lo arrebató a la muerte. Un día casi muere en un accidente aéreo. Se salvó porque se dedicó a tomar y cuando vio la hora
era demasiado tarde para abordar. Ahí nos hubiéramos matado los dos. Así que una borrachera nos salvó. Fíjate. Dios quiera sus borrachitos. Entonces con Aris fuimos a celebrar. Hombre, bueno, sacamos la entrevista y le dije, bueno, mañana Aris, 8 de la mañana, porque él está en un hotel y yo estaba en la embajada, y nos fuimos. Yo llego al aeropuerto y Aris no llegó y perdimos el avión. Y se emborrachó, le cogió la tarde y llegó tarde al aeropuerto y los dejó el avión. Y Andrés estaba furioso. Y mi papá simplemente le dijo, bueno, por algo sería. Tranquilo, presidente, por algo pasan las cosas. Claro, Aris, porque se quedó usted dormido. Claro, pues el vuelo que iba de Guayaquil a Quito, que nosotros íbamos a tomar, se cayó y murió mucha gente. Otros se salvaron, pero en ese vuelo, si no se hubiera quedado dormido Aris Fogel, no sabría si hoy estaría yo aquí. Pero esas son las cosas de la vida. Imagínense, le salvó la vida. Y en la universidad le pasó lo mismo. Tenía laboratorio y tampoco llegó por haberse emborrachado y el laboratorio explotó ese día. Una vez más su vida estuvo en peligro, no por la velocidad, ni por algún accidente aéreo. Don Aris fue blanco de amenazas junto a su equipo de trabajo en TV Hoy. TV Hoy, digamos, toda la vida tuvo fama de ser un noticiero donde se hacían cosas muy arriesgadas. Los primeros en llegar a Tranquilandia fuimos nosotros. La captura del mayor laboratorio de coca hasta ese momento en el mundo. El trabajo que se hizo en el Palacio de Justicia. El gol del triunfo lo hizo el Pipa de Ávila y pues él le dedicó el triunfo, el gol, a los Rodríguez Orejuela. Y eso fue una de las noticias boom en ese momento. La primera vez que fuimos a Casa Verde, cuando el proceso de paz, digamos que yo confiaba mucho en Aris. Y yo le contaba, ¿no?, que me van a invitar a ir a Casa Verde y voy a ver pues a Tiro Fijo y su combo. Estaban dentro de la hacienda Nápoles el ejército y mi papá nos mandó para allá. Cuando llegamos allá nos recogió fue la gente de Pablo Escobar en la puerta de la habitación y teníamos hasta la mañana para salir de ahí. Y llegó al noticiero de hoy y fuimos los primeros que mostramos las imágenes de lo que había pasado en Armero. Entonces por eso llamaron los chinos, los rusos, europeos, americanos, por favor, las imágenes, y por eso el mundo fue que reconoció a TV Hoy. Tan importante fue ese noticiero que lo transmitieron idéntico, igualito en la televisión japonesa. También el tema de los narcocassettes. Bueno, eso fue una cantidad de historias que se fueron acumulando y que él tuvo que, como director de noticias, irlas llevando. Pues también fueron muchas las ocasiones en las que afrontaron retos y dificultades, sobre todo por las condiciones políticas que vivía el país. Pero fue por el tema periodístico que Pablo Escobar me secuestra a mí, por todas las denuncias que nosotros veníamos haciendo siempre en el noticiero TV Hoy. Yo recibía llamadas. Me decían, tan linda que se ve en cámara, cómo se debe ver esa boquita llena de hormigas. Amenazas y todo el personal del noticiero. Los noticieros estaban amenazados y yo lo viví. De hecho, pues a nivel familiar con Don Aris. A nosotros nos perseguían, a mi hermano y a mí. En varias oportunidades nos persiguieron. En 2 oportunidades colocaron una bomba en TV Hoy. Una de ellas se la dieron al vigilante. No, cuidado, éntrese. Y él cogió la caja y salió corriendo. Abajo del noticiero había un parque y la botó y la caja voló en 1000 pedazos. Su hijo Walter, también periodista, estuvo secuestrado por orden de Pablo Escobar Gaviria y Don Aris se puso al frente de la liberación. Esta nadie la sabe. La sabe solamente él. A mí me mandaron a Medellín cuando la época de las bombas con un periodista gringo y Pablo Escobar no estuvo secuestrado un mes. Después me enteré que mi papá había hablado con él directamente. Le había dicho que nada teníamos que ver y que cualquier cosa ponía su vida a su disposición. TV Hoy fue una escuela más que un noticiero y mi padre el gran maestro.
se fue apagando como una velita. Eso fue un golpe bastante fuerte para nosotros. Cuando ya llega el momento de que partió, pues fue muy triste, la verdad. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo los últimos instantes de vida de don Aris Fogel, a quien el tiempo le alcanzaba para todo, menos para ir al médico. Él decía que si para estar bien tenía que morirse de hambre, mejor se moría. Fumaba constantemente y eso más adelante le generaría graves y mortales inconvenientes. Sí, se fumaba como 3 paquetes de piel roja. Es que él era el típico periodista de agencia. De hecho, hubo una época en que nos prohibían fumar y Johnson nos perseguía y nos encerrábamos para fumar y él a quitarnos los cigarrillos. Sí, horrible, fumábamos horrible. Lamentablemente, usted sabe que los vicios terminan arruinando la salud de la gente. Le gustaba fumar mucho. Muy fumador. Desde la universidad empezó a fumar y lo dejó ya mayor porque tuvo una neumonía y estuvo bastante mal. Muy agotado, muy asfixiado, ¿no? Porque tenía muchos problemas del pulmón. Al pensionarse, se dedicó a las labores del campo. Se radicó en Chinauta, Cundinamarca. No, ahí se entretenía mucho en la finca, hizo lagos para criar tilapias y se entretenía muchísimo con eso. Pero siempre estuvimos allá 7 años. Y pues la vida de ellos era una vida muy tranquila en ese lugar. Mi papá disfrutaba mucho los quehaceres diarios de la finca. Era una persona que se había, como él mismo lo decía, liberado de la corbata. Se volvió campesino, fue más como bucólico. Se fue a buscar parajes de descanso y venía por acá, se relajaba encontrando amigos y tomando tinto. Él era una persona que disfrutaba como todo, disfrutaba el campo, él construyó esa casa grande en Chinauta, pero también tuvo una época que negociaba con casas. Compraba y vendía, pero yo creo que perdió más plata que... Mi papá era muy chistoso. 7 años vivimos en Chinauta. Nos devolvimos ya porque se subió mucho de peso Aris allá en Chinauta y empezó a sentirse muy fatigado al caminar y eso, entonces nos regresamos. La vida reposada no era para él, así que se despidió del campo y volvió a trabajar en periodismo, esta vez en una empresa independiente. Estaba trabajando en ese momento con Hernando Suárez, que había puesto un canal de televisión. Su hijo Walter también trabajaba ahí, cuando prácticamente de la nada su salud empezó a lanzar alarmas y de inmediato lo llevaron a la clínica Chayo de Bogotá. En el canal Aris estuvo caminando mucho y sube y baja escaleras. Y cuando se fue la gente le dijo a Walter que se sentía mal, que tenía dolor, que no se sentía bien. Pero terco, Walter le dijo que se fueran para el no, que todavía no y que todavía no, hasta que ya se sintió muy mal, pero se fue manejando él, no dejó manejar a Walter. Pero él no se le podía, si uno le decía no corre o cualquier cosa, más corría. En la Chayo estuvo hasta que superó todo, gracias a Dios salió adelante y bueno, entonces sí le puso cuidado a la dieta, porque no había forma de que hiciera dieta. 4 años más tarde, los médicos le dictaminaron cáncer de pulmón. Su esposa Pilar, con el amor de siempre, se dedicó a cuidar con más ahínco hasta el último detalle de su vida. Sus 4 hijos estuvieron siempre muy pendientes de él. En la pleura son los pulmonares y los digestivos. Y él en el pulmón no tenía nada, o sea, tenía que ser digestivo. Pero cuando lo descubrieron ya él estaba tan invadido que era difícil decir de todo lo que se veía ahí cuál era el primario. Pero el cáncer fue de pleuras. El desenlace es una metástasis a la pleura en los pulmones, que pues muy seguramente de alguna manera el haber sido fumador por tantos años pues debió haber afectado sus pulmones.
obviamente tuvo que combatir con esta enfermedad. Fue muy duro para él y para la familia porque doña Pilar yo creo que sufrió mucho con su enfermedad y bueno, pero también fue una mujer muy valiente que siempre estuvo a su lado. Le hicieron quimioterapia, eso tiene unas reacciones muy feas. Estuvo muy bien atendido, sí. Le pusieron, el departamento oncológico le puso enfermera a las 24 horas. Tuvo una enfermedad larga, digamos un proceso de deterioro de su salud, y en ese momento una vez fui a visitarlo a su casa y pues fue triste verlo ya pues reducido, mermado en su salud y en sus capacidades. Me dijeron está totalmente distinto, su color de piel ha cambiado, ya no es el gordo aquel. Entonces yo estaba muy asustada de a quién iba a encontrar. Entonces yo imagino como cuando una cámara va entrando, así eran mis ojos, y cuando yo entro, te puedo decir que no lo reconocí, pero cuando oí su voz, a mí se me pusieron los pelos de punta, porque era él. Era su voz, eso no había cambiado. Él tenía un cáncer y pues esos cánceres terminales pues no son gratos para nadie. Sus últimos días, pues por supuesto muy tristes para toda la familia, muy tristes para nosotros como hijos, muy difíciles para él, mucho cansancio, mucho dolor. Fueron momentos muy difíciles, días muy difíciles. Siempre estuvo muy optimista. Me vio, nos abrazamos, conversamos un rato, sabía yo realmente el estado de su salud. ¿Cómo está? Muy bien, optimista, muy bien. Sin problema, sin problema. No crea que yo deduje que no estaba enfermo, yo sabía que estaba enfermo y delicadito. Y ya sabíamos que él estaba muy mal y hablábamos. Él era un hombre demasiado dicharachero. Siempre la misma persona, amable, generosa, sonriente, dulce. Ya inclusive días antes de él morir hablamos, yo fui, lo visité, lo saludé. Siempre llevé a Aris Fogel en mi corazón y siempre lo llevo en mi corazón, porque él fue mi papá y mi mentor en el periodismo. Estuvo rodeado del afecto de su esposa y de sus hijos y de su familia cercana, y por suerte pues tuvo todas las mejores atenciones, pero el señor de arriba es el que dice cuándo es y cómo es. Le encantaba escribir y decidió que se dedicaría a 2 libros, uno sobre sus memorias y otro sobre ciencia ficción. Estoy en un libro futurista de cómo será el mundo en el año 2055. Él siempre tuvo la idea de escribir, le fascinaba escribir y no sé por qué en realidad no lo llevó a cabo. Ese sábado a las 10 de la noche murió rodeado por los seres que más amó. Yo les avisé a todos se fueron a dormir a la casa, pero él el viernes ya le pusieron una cosa para tenerlo tranquilo. El sábado ya amaneció muy malito, me pidió como a las 3 de la tarde que lo acostara y ya no se levantó más. La muerte fue muy tranquila, gracias a Dios, muy serena, no tuvo dolores, no tuvo ataques de tos, no tuvo asfixia, que era lo que más miedo le tenía. Se fue apagando como una velita. Le doy gracias a Dios que estuvo tranquilo, rodeado de las personas que lo amamos. Todos mis hermanos quienes estaban y se encontraban con él, rodeándolo y pues llenándolo de amor y de atención. Completamente. Muy difícil de superar, pero bueno, yo he contado con mucha ayuda y eso ya, después de 3 años de haber fallecido, decidimos venirnos para acá, aprovechando que tenemos toda la nacionalidad. Muy duro, muy duro. Yo he hablado con él unos días antes, yo sabía,
Sí, me dio muy duro. Me dolió bastante cuando él murió. Muy duro. Muy, muy duro. Eso fue un golpe bastante fuerte para nosotros. Muy duro. Cuando ya llega el momento de que partió, pues fue muy triste, la verdad. Don Aris fue un gran hombre que le aportó mucho al periodismo colombiano. Un director muy disciplinado, equilibrado, honesto y amable. Sus crónicas son lecciones de periodismo las que vale la pena consultar, más temprano que tarde. Fue una herencia muy importante para que quienes hemos hecho televisión o nos desenvolvemos en cualquier medio, seamos muy pulcros y muy cuidadosos con el producto al aire. Que fue el ejemplar que dio cátedra de lo que es el periodismo y de las historias bien contadas. Pero tuvo la gran capacidad de irse adaptando a los tiempos que corrían. Don Aris fue un personaje extraordinario. Para nosotros siempre fue nuestro farol y guía, Aris. Aris era a quien nosotros volteábamos a mirar. Fue uno de los fundadores de la televisión colombiana, precursores de la radio y de la televisión, gran periodista. Yo me siento privilegiada de haber tenido un maestro como Aris Fogel y de haber estado tan cerca de él y de haber podido aprender. Pero qué bueno recordarlo a través de estos programas, de verdad, qué bonito lo que están haciendo. Qué bonito porque lo merece. Yo creo que esa voz sonora siempre se me va a quedar a mí en la memoria con una voz completamente inimitable, además. Aris Fogel TV Hoy. Gracias a que contaba con la doble nacionalidad, su esposa e hijos se fueron a vivir a España. Todas sus pertenencias se donaron a un ancianato. Y hoy sus hijos ejercen el periodismo y la comunicación social, queriendo seguir el ejemplo que dejó don Aris, a quien siempre vamos a recordar con mucho agradecimiento. Fueron muchas las enseñanzas que él nos dejó. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @expedientefinal en Instagram y en Facebook. ¡Feliz semana!